nos das a entender de que en una primera etapa el MAS pactó con su verdugo y hasta ahora, tal vez en este contexto, nos quería preguntar si el MAS con el gobierno de Arce siguió pactando con sus verdugos. Pienso que hoy es el momento de organizarnos, de discutir en la propia izquierda desde distintas visiones y empezar a discutir cómo vamos a resistir el ajuste que ya se está aplicando en los hechos, cómo nos organizamos. En estas condiciones la pregunta es: ¿cómo construir una organización revolucionaria en condiciones que no son revolucionarias? Entonces nuestro desafío es doble. Bienvenidos al espacio Yatiña. Son exactamente las 7:10 de la noche y hoy estamos complacidos en tener en este espacio a dos personajes muy importantes de lo que es la academia, la política, la sociología. Pero antes que yo les presente, preferiría que ellos se presenten y que nos digan cuál es su pequeño perfil de vida, de los cuales nosotros vamos a conocer. Primero empiezas, hermano. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el espacio aquí en Yatiña. Mi nombre es Nathaniel, soy sociólogo, escritor del libro Dueños de Bolivia, miembro del Consejo Editorial de la Izquierda Diario Bolivia. Muy bien, entonces Nata, bienvenido, buenas noches. Querido hermano, ¿te presentas? Bueno, mi nombre es Freddy Ausa y básicamente soy un militante por la revolución. He sido dirigente de la Central Obrera Boliviana y, bueno, mi actividad principal es eso, ¿no? La militancia, lo que corresponde al motivo de este encuentro y el agradecimiento al espacio Yatiña. Muy bien, un militante activo de siempre, entonces vamos de lleno a lo que nos interesa y a lo que les interesa a ustedes. Nathan ha escrito una investigación que hace una pregunta importante que incluso pareciera del siglo XIX, incluso de tiempos de la colonia. ¿Bolivia tiene dueños? Sí, ¿no? Nos encontramos en una realidad política bastante preocupante, ¿no? Porque al final la política y la economía se van entrelazando y en este contexto hacernos esta pregunta nos lleva a estudiar también, a ver quiénes son estos dueños. ¿Habrán dueños? Y en ese sentido pensamos, ¿dueños de qué? Dueños de los bancos, dueños de los supermercados, dueños de los centros comerciales, de los medios de comunicación masivos, dueños de los frigoríficos, dueños de las universidades privadas, dueños también de clínicas privadas, es decir, dueños prácticamente de todo lo que podríamos englobar como país, ¿no? Hablamos de poco más de una docena de grupos familiares, empresariales, que son dueños de todos estos elementos, pero que además de ser dueños, aspiran y durante toda la historia nacional han sido también dueños del poder político, ya sea ejerciendo de forma directa la presidencia, como fue el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los empresarios mineros más adinerados del país, quien fue ministro y luego presidente, en el Parlamento, en los ministerios, como también cuando estos dueños, digamos, del país no logran llegar a sus objetivos por vía institucional, han recurrido una y otra vez a golpes de Estado sangrientos, como fue el golpe de Estado de Banzer en 1971, que la propia documentación desclasificada de la CIA demuestra cómo hubo un financiamiento de la Confederación de Empresarios Privados, cómo ellos mismos participan del gabinete como Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Economía, con el gobierno de Banzer, con la dictadura de Banzer, mejor dicho, García Meza, encontramos la misma situación, dueños de bancos, involucrados como Bedoya Vallivian, que de hecho fue a negociar con la dictadura argentina el apoyo explícito al gobierno, al golpe de Estado de García Meza, y en 2019 nos encontramos con la misma situación.
encontramos cómo familias adineradas como los Camacho, como los Marinkovic, terminan apoyando activamente un golpe de Estado y formando parte del gabinete del gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación en la que a través de toda la historia, con distintos mecanismos, han ejercido el poder político, tienen el poder económico y se entrelazan íntimamente con el capital transnacional. Ahí tenemos cómo nuestro país siempre ha sido un país de modelo primario exportador. Fue la plata, fue el estaño, los hidrocarburos, y claro, en 2019 vienen por el litio, vienen por las tierras raras, por los otros elementos de recursos o bienes comunes naturales que tenemos como país, que al final va también a beneficiar el capital transnacional. Y se suma a este saqueo un proceso de fuga de capitales, que todos estos dueños del país tienen también cuentas bancarias offshore, cuentas bancarias en Panamá, en Bahamas, en países que son paraísos fiscales, y de esa manera evitan. Tenemos como primer ejemplo Samuel Doria Medina, quien hizo la venta de Soboce aprovechándose de un paraíso fiscal con Apcana, con una empresa registrada en Panamá, para evadir el pago del impuesto al Estado boliviano cuando vende esta empresa a Yura. No es el único. Camacho lo propio. Tiene la familia Camacho cuentas offshore en Panamá. Lo mismo, o sea, cuando hablamos del candidato vicepresidencial de Tuto, que su familia tiene cuentas offshore ligadas también al quiebre del Banco Fácil, que al final hasta ahora sigue prácticamente en nebulosa qué es lo que pasó con lo que era en su momento el tercer o cuarto banco más grande del país, y de repente un par de familias de la oligarquía cruceña pues sale a luz, ¿no es cierto?, su beneficio a raíz del quiebre de banco, repitiendo los patrones de los años 90. Antes de entrar en ese tema donde tu investigación va enfocándose en el gobierno del MAS, Freddy, acabamos de celebrar el bicentenario de Bolivia. Creemos que asistir a las elecciones, ir a votar, nos hace libres. ¿Qué tan pertinente te hace esta pregunta, si Bolivia todavía tiene dueños? Es sumamente pertinente, no solo por el tema de quiénes son dueños del poder económico en Bolivia, sino en realidad del poder político. Porque una de las cuestiones que recuerdo bien que le preguntaron a Evo en una entrevista de un medio argentino al compañero Evo Morales en ese entonces, estoy hablando del 2008, le preguntaron si los movimientos sociales y el propio Evo habían llegado al poder. Y él fue muy claro, fue muy lúcido, dijo, no, hemos llegado al gobierno, no hemos llegado al poder. Porque el poder justamente se expresa en esto que con mucha documentación, con muchos datos, con investigación de por medio, demuestra Nathan quiénes son los verdaderos dueños de Bolivia y quiénes tienen el verdadero poder, por un lado. Pero por otro lado, quiero, y aquí viene la pertinencia de las elecciones, en este proceso electoral, si hay algo que está vendiendo el conjunto de la derecha, es la figura del emprendedor, del capitalismo popular, del individualismo, del éxito individual, y frente a la idea de que el Estado es un mal empresario, es una tranca, y sin embargo, justamente la investigación de Nathan refuta esta idea, esta tesis del individualismo, del emprendedurismo, del capitalismo popular. Porque hay que decirlo, esto no es nuevo. Nos pretenden vender vino viejo ni siquiera en odres nuevos, en odres viejos, porque esos son los candidatos, para algo que históricamente ha demostrado su fracaso. El emprendedurismo, por ejemplo, vía la distribución de acciones, ya se ha practicado en el neoliberalismo y fue un rotundo fracaso. ¿Y dónde están los datos concretos y por qué esto del emprendedurismo es un fracaso? Porque Doria Medina es un ejemplo de eso. Un dato que yo quiero que rescato del libro es, por ejemplo, de cómo nace la fortuna de los Doria Medina, de Samuel particularmente. Como familia, ellos tenían
279.000 acciones de Cobose. En el proceso de venta de divisas, porque con el problema inflacionario y la falta de dólares de esa época, se creó una oficina de divisas. ¿Quién manejaba esa oficina de divisas? Escuchen el nombre, Navarro. ¿Quién es Navarro? Podríamos decir el brazo derecho o el riñón de Doria Medina, que tiene un pasado, no me voy a detener en esto, pero por curiosidad pregúntense quién es Navarro. Ambos miristas. Navarro era el que repartía las divisas. Y por esa vía, los Doria Medina, de estas 279.000 acciones, llegan a tener 6.565.000 acciones. Esto es el emprendedurismo. Esta es la ausencia de Estado. Este es el éxito empresarial individual. Esto es simplemente la forma de que asumen las burguesías en nuestro país, que tienen un nombre preciso, se llaman lumpenburguesía. Y Doria Medina es un ejemplo de esto. Y en el libro, ustedes, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, cuando tengan la ocasión de leer la investigación, se van a enterar quiénes más en estos grupos económicos que tienen que ver con la banca, con la industria, con la agroindustria, vamos a escarbar de dónde surgen estas fortunas. Por lo tanto, todos estos datos y el conjunto del libro es una refutación frontal a esta idea que se está planteando en las elecciones de que es posible resolver los problemas del país por la vía del emprendedurismo. Esa es una falacia total. Muy bien, entonces nos quedamos con la pregunta al aire. ¿Este emprendedurismo es un desfalco al Estado? ¿Realmente quiénes son las familias que se benefician del Estado? Y nosotros creemos que teniendo nuestra pequeña empresa, pues ya somos unos grandes empresarios, ¿no? Esta ideología capitalista popular, como lo dice él. Pero aún vamos a ir a tocar la coyuntura actual. ¿Cómo podemos leer la actual crisis según tu visión, Nathan? Bueno, justo como decías, el emprendedurismo lo intentan hacer pasar como emprendedurismo lo que ha sido un saqueo al Estado. Y no es solo la privatización, sino que nos remontamos y hablamos también de entrega de tierras fiscales. Y eso llega hasta el gobierno actual. Tenemos 33.000 hectáreas que se dotó Marinkovic cuando él era ministro de Economía, su familia. Evidentemente, él no es accionista, sino el hijo y las hermanas son accionistas de la empresa de Laguna Corazón, que se beneficia de 33.000 hectáreas. Yo no sé ustedes, pero yo cuando leí la Constitución Política del Estado, dice 5.000. Y matemática básica, 5.000 es mucho menor a lo que es 33.000 hectáreas. No hay dónde perderse. Y eso ha sido avalado por un tribunal constitucional, supuestamente. Y no es el primero ni el último. La dictadura de Banzer, de hecho, incluso los pocos días de Natush Bush, fueron momentos claves en las que la burguesía se dotó. En la dictadura de Natush Bush, que duró menos de 3 semanas, se dotaron más de 700.000 hectáreas a las familias que hoy se constituyen en los grandes agroindustriales, los que se han hecho por sí mismos con el esfuerzo propio, y uno se fija luego qué es el Banco del Estado, qué es el Banco Agrícola. Son bancos donde tienen millones de dólares de deuda impagas desde los años 70 y 80. Estos grandes empresarios se sacan préstamos, de hecho con el Banco do Brasil y con el Citibank. Banzer asume la deuda del sector privado con la banca privada como país, y luego el país no les cobra. Hay una ley que data, un decreto supremo que plantea que el Ministerio el Ministerio de Desarrollo Rural, ahora lo que antes era el Ministerio de Asuntos Campesinos, tenía que hacerse cargo de la cobranza de estas deudas. Hasta ahora no se efectiviza, son millones de dólares que no se les cobra a quienes aparte se les ha dotado de tierra. Entonces eso, ¿por qué me remonto a esto? Porque es el mismo cuento en los 80 y 90 cuando quiebran bancos estos señores y aparecen como que el Estado con el Banco Central se hace cargo de la deuda.
sistema bancario. Claro, eso en los 80 y 90 fueron 12 bancos que quebraron. Y el Estado se hizo cargo y hasta ahora son más de 400 millones de dólares que deben estos señores. Y estos señores, ¿quiénes son? Son los mismos que se presentan en Harvard como los analistas económicos que van a orientar el camino, son los que se presentan como candidatos a diputados, a senadores. Y nos preguntamos, estamos en un momento sin dólares, ¿no es cierto? En un momento en el que la carne sube de precio. Todo sube de precio. La carne, por ejemplo, sube de precio, pero siguen 3 grandes empresas exportando a la China. Datos del INE han exportado a $4.40 el kilo de carne deshuesada de primera a la China. Discúlpame, pero no conozco ningún lugar, al menos en La Paz, donde se consiga carne de primera a ese precio con cualquier tipo de cambio. Lo venden barato, lo exportan barato. Lo exportan barato y aquí no suben el precio. Y el tema de la fuga de capitales, se llevaron los dólares a Panamá. Hay el informe parlamentario del año 2017 que demuestra cuánto se llevan. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que se llevan a Panamá. ¿Y quién toma la decisión de no aprobar el proyecto de ley contra la fuga de divisas? Álvaro García Linera, el mismo que se rasga la vestidura diciendo ay que se llevan los dólares, que hay que pisar el cuello, que no sé qué. Es el mismo que les dio más que perdonazos. Se negó a tratar la ley contra la fuga de capitales en la gestión 2017 a 2018 cuando se presentó el informe. No tenemos capital, claro, porque se lo llevan al exterior y como bien se demostraron con los datos económicos desde 2008 hasta la fecha, el Estado pone el saldo negativo del sector privado en comercio exterior. En la balanza de divisas, el sector exterior saca más de lo que mete y quien paga la diferencia es el Estado. Acabas de mencionar un nombre a lo que me llama la atención y estoy yendo contigo, Freddy. Estamos en una crisis, parece que estamos arrastrando desde años una crisis bancaria, financiera, pero estamos en el gobierno de más 20 años, don Freddy. ¿Cómo podemos entender estos problemas en un gobierno de izquierda? Para decirlo en términos bien simples, agua que se detiene es agua que se pudre. El proceso de cambio, el proyecto nacional popular, que tuvo una primera fase revolucionaria, y esto quiero marcarlo de manera clara, que produjo cambios fundamentales en términos de inclusión política, de inclusión social, llega a un punto en que empieza a tomar otro rumbo. Y esto es a partir de lo que se da en la aprobación de la Constitución Política del Estado, donde se empieza a hacer concesiones a la derecha. Ahí surgen las argumentaciones de tipo teórico. Es famosa la frase, el punto de bifurcación, donde se supone que había que incorporar a los derrotados, o sea, la burguesía, la oligarquía de este país, a este proyecto nacional popular. Este es el fracaso. ¿Qué quiero decir? Es que como en todo proyecto político, depende hacia dónde, o más bien dónde está el eje de la hegemonía. Si el eje de la hegemonía está en aquellas opciones políticas que, por ejemplo, piensan que es posible un capitalismo andino-amazónico, o lo que antes se llamaba una etapa de construcción del capitalismo nacional, pues obviamente optan por este tipo de opciones, que también está muy bien reflejado en el libro. Este recuento que vale a la pena, desde dónde, porque no solo fue las concesiones en la Asamblea Constituyente, luego fueron las concesiones directamente a través del famoso Consejo o Gabinete con una empresa privada, la cumbre por la productividad, donde se empieza a hacer grandes concesiones al sector agroindustrial. Y por esta deriva es que llegamos a lo que fue el 2019. Entonces, las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy y de la debacle del Proyecto Nacional Popular que hoy se expresa en las disyuntivas electorales que tenemos, pues tiene que ver con todo esto. En definitiva, ¿cuál es el gran desafío? Porque obviamente digamos, es dicho de manera muy resumida lo que ha sucedido con el proceso de cambio,
Y el problema es a partir de esto, qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Tiene que ver mucho con los actores, tiene que ver un factor que sí quiero mencionar porque es muy importante. Se piensa que los procesos de cambio, los procesos revolucionarios en general, tienen que ver con los cambios económicos. Y algo que se descuidó bastante y que tiene que ver con la lucha descolonizadora de nuestros pueblos es la batalla cultural, la guerra cultural. ¿Qué es lo que más se ha descuidado? Se ha pensado que la descolonización y la lucha cultural tenía que ver con cuestiones folclóricas como es hacer matrimonios colectivos, etc. Pero el problema de la descolonización es mucho más profundo. Y esto de la batalla cultural, que es donde está ganando la derecha, es lo que se ha descuidado y yo diría que es el déficit más principal del proceso de cambio. Y son estos los elementos sobre los cuales tenemos que hacernos una fuerte autocrítica y aparte de los cuales tenemos que replantearnos el devenir del proceso, ¿no? Muy bien. Ya estamos a puertas de las elecciones y tal vez ustedes van a ver el programa cuando ya se elija a alguien como presidente. Nathan, ¿cómo le va a ir a un partido que asuma esta crisis? Puede ser tal vez como lo conocemos, uno de izquierda, uno de derecha. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo la ves tú? Bueno, si me permites un poco antes de entrar a esta pregunta, quería recalcar algunos temas que decía Freddy, quizás matizar desde otras visiones. Creo que ahí es clave la Asamblea Constituyente. Solo quiero recordar desde el plano de la lucha de clases, cómo nos encontrábamos días después de la masacre del Porvenir de Tahuamanu, cientos de miles de marchistas que habían llegado a la paz y la decisión política, en lugar de avanzar hacia la Constitución con un texto aprobado en la Asamblea Constituyente, de pactar entre 4 personas, entre los cuales estaba Romero y Novillo, en el que se hace este pacto, que se habla el tema de extender a cuánto se iba a reconocer el tema del latifundio, reconocer propiedad privada en la educación, entre otros. Creo que ahí es clave enfatizar un proyecto político que no tenga independencia de clase, no tiene posibilidad de avanzar hacia una sociedad distinta. Es decir, desde mi punto de vista, una izquierda que tranza con banqueros, que tranza con agroindustriales, está muy limitado en cuanto a su horizonte mismo, porque para mí la única forma de avanzar es expropiar a quienes nos han expropiado. Es decir, quienes históricamente nos han arrebatado tierra, se quedan con estos créditos impagos, se quedan con lo que nosotros producimos, no son aliados ni circunstanciales para poder avanzar. Y en cuanto a qué puede pasar con el gobierno que venga, creo que Harvard es importante en un sentido porque ahí tienes un amplio abanico de candidatos que han ido a pactar ¿qué? Han ido a pactar mayor deuda externa, recortes al gasto público, que es fundamentalmente educación y salud, han ido a pactar un modelo de privatización o de achicar las empresas públicas, que sabemos por nuestra propia historia quién se beneficia con la privatización. Y hay que preguntarnos, o sea, presidente por presidente, cuando estaba el MNR, le entregan a Samuel Doria Medina, por ejemplo, la fábrica de cemento El Puente, la fábrica nacional de cemento, su participación que era del 33%, cuando estaba el MIR o el ADN, le entregan a Petricevic, que era del MNR, le entregan las acciones de cerámica, le entregan a Goni las concesiones mineras, es decir, hay una especie de acuerdo de clase que tiene la burguesía que rebalsa a los partidos. Así como prácticamente una mano lava la otra. El MNR le ayuda al MIR, el MIR al MNR, el ADN, etc. Y es lo que nos encontramos en 1985 en la Marcha por la Vida, cuando el ADN sale a dar su apoyo, su respaldo a la intervención militar de la Marcha por la Vida en 1985. Hay un interés conjunto de clase que, si bien hoy por hoy pueden encontrarse en disputa algunos de los actores,
no les parece un poco llamativo. Por ejemplo, Samuel Doria Medina y José Luis Lupo eran ambos ministros junto a Tuto cuando era el gobierno de Paz Zamora. Lupo y Tuto han estado en gobiernos juntos, Doria Medina y Samuel lo propio. Y ahí mismo, si nos fijamos, basta con ver el caso de Cochabamba y la Guerra del Agua. Alcalde Manfred Reyes Villa, Tuto de vicepresidente, Samuel Doria Medina como empresa beneficiaria, porque en Bechtel no solo, en Aguas del Tunari no solo estaba Bechtel, también estaba Soboce de Doria Medina, estaba la Copesa de Andrés Petricevic y estaba AIS Ingenieros de Julio César León Prado, a quien, ojo, esto es, en Cochabamba, la ciudad donde le ganamos a la transnacional, donde tumbamos el intento privatizador del agua, en Cochabamba misma, Manfred Reyes Villa va y le hace una plaza homenajeando a uno de los principales privatizadores. Hay una plaza ahora que se llama Julio César León Prado en Cochabamba, que fueron a inaugurarlo con Manfred, y eso no es más que una muestra de cómo al final pueden tener contradicciones entre sí, pero su receta ¿cuál es? Cargar el peso de la crisis que ellos mismos han causado sobre las espaldas del pueblo trabajador. Nos hace entender de que en una primera etapa el MAS pactó con su verdugo, y hasta ahora, tal vez en este contexto, nos quería preguntar si el MAS con el gobierno de Arce siguió pactando con su verdugo. Había que preguntarnos eso, había que analizarlos. Tu libro nos invita, digamos, a repensar todavía estas crisis y estos análisis. Pero, Freddy, ¿qué le depara el futuro a la izquierda? ¿Cómo leemos esto? Bueno, cualquier escenario que emerja de las elecciones, aún llegue, por ejemplo, a una segunda ronda el MAS, a través de Andrónico o a través de Castillo, no es un panorama sencillo, porque sabemos cuál ha de ser la respuesta a esto. Ya está lista toda la batería para, igual que en el 2019, mostrar a la opinión pública a través de la avalancha de los medios de comunicación que están en manos de la derecha, de que ha habido fraude. En resumen, es un escenario sumamente conflictivo, es un escenario de disputa política, porque lo que busca la derecha es aplastar el proyecto nacional popular. Nathan en eso tiene mucha razón. El golpe del 2019 no fue contra el MAS, fue contra la dignidad y la soberanía. Y es eso lo que encarna un proyecto nacional popular. Es el proyecto revolucionario de los años 60, que se resumen en estas dos cuestiones, en la soberanía y en la dignidad. Esos son los proyectos de la izquierda revolucionaria marxista latinoamericana, porque a veces también nuestra izquierda ha cometido varias equivocaciones de pensar que los procesos históricos se piensan con el espejo europeo, y eso no es así. Por eso que nuestra lucha tiene un gran componente que es anticolonial. Ahora bien, es esto lo que se va a desmontar, lo que se busca desmontar, para aplicar un plan neoliberal recargado, porque más allá de toda la palabrería, el programa es neoliberal, solo que en las circunstancias del capitalismo del siglo XXI. Pero en esencia sigue siendo un proyecto neoliberal. Ahora bien, y aquí tiene que ver qué es lo que debemos hacer, cuál es nuestra respuesta. Nathan termina con esta consigna de expropiar a los expropiadores. Y además se hace una pregunta que es pertinente, porque si no esto de verdad queda muy panfletario, y tú mismo lo dices. Expropiar, ¿cómo pasar de una consigna panfletaria a una aplicación programática real? Muy bien. Y acá tiene que ver, tenemos que volver a las lecturas clásicas de la realidad nacional, algo que recomendaba Lenin, sin preguntarnos acerca de las condiciones de la revolución. Preguntarse por las condiciones objetivas y subjetivas, porque eso es lo que determina si la situación es revolucionaria o contrarrevolucionaria. Y vamos a encontrar lo siguiente: no estamos viviendo las situaciones revolucionarias, prerevolucionarias que se dieron en Europa a inicios del siglo XIX, de inicios del siglo XX. La etapa prerevolucionaria del 52
Si nos preguntamos seriamente qué es lo que está aconteciendo, no vamos a encontrar esas condiciones, ¿no? Probablemente haya muchas condiciones, las objetivas que se llaman, y donde probablemente debe ser mayor las condiciones subjetivas, las organizaciones revolucionarias. Pero para que se entienda mejor esto, si hay algo que ha hecho en nuestro país un partido que se llama POR, fue aprobar un documento histórico que se llama la tesis de Pulacayo. La pregunta es, ¿por qué? Esto fue el año 47. ¿Por qué, teniendo el partido una tesis que fue aprobada por la clase obrera, la clase revolucionaria en ese momento, en condiciones pre-revolucionarias, y sin embargo la revolución la hace el MNR? ¿Cuál es la explicación? Existen explicaciones muy simplistas, es decir, que en realidad la hicieron los obreros, ¿no? Y que fue una especie de suplantación. Sí, pero eso no responde con seriedad a esta pregunta. ¿Sí? Y el problema es que la praxis, o sea, la práctica revolucionaria, pese a los grandes teóricos del programa, lo hicieron los del MNS. La praxis, o sea, otra vez para no hablar en abstracto, para hablar de los grandes hechos pre-revolucionarios, como fueron guerras civiles en el 49, los enfrentamientos, esos enfrentamientos previos fueron encabezados por el MNS. Por lo tanto, era natural, o no tan natural, porque también es fruto de las disputas políticas y de la lucha de clases, que el MNS es el que dirige esta revolución. Evidentemente, el cuerpo de esta revolución es obrero y es campesina, pero la cabeza ideológica es nacionalista. Y esa es la verdad de la revolución del 52. En estas condiciones la pregunta es, ¿cómo construir una organización revolucionaria en condiciones que no son revolucionarias? Entonces nuestro desafío es doble. Para mí esta pregunta es clave. Y no es que no tengamos tareas por hacer. Una de las tareas, y justamente a esto nos invita el libro de Nathan, es que justamente una de las grandes tareas es de crear conciencia, de enfrentar la lucha ideológica y política con la derecha. Y para esto el libro de Nathan es una herramienta valiosa. No la única, pero una de las herramientas que tenemos que trabajar. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que desenmascarar qué es lo que significa el proyecto liberal, quiénes son sus beneficiarios y por qué el proyecto neoliberal nos va a conducir a un fracaso mucho mayor todavía que el que hubo en el neoliberalismo. Perdón, si puedo acotar algunos puntos justo sobre esta lectura de la Revolución Nacional o la Revolución Obrera de 1952. Yo creo que más bien hay un abanico de elementos que explorar. Yo asevero que fue una revolución obrera porque fueron los obreros, los campesinos quienes la dirigieron. Ojo, también ahí tenemos un elemento que es que el estalinismo pocos años antes había entrado al llamado Frente Popular con la rosca minera. Era el PIR de aquel momento con la rosca minera, que hay que analizar también todo ese elemento. Pienso que uno de los elementos más importantes a rescatar de la Revolución Obrera de 1952 son las asambleas que se organizan, las milicias que se organizan, y yo más bien planteo que sí, hubo una usurpación de la dirección, pero que el mismo hecho de autoorganizarse la clase obrera en estas asambleas es un hito sumamente importante, que se vuelve a reproducir en 1971 en las asambleas populares que se organizan durante el gobierno de JJ Torres. Y un último elemento que quería plantear es esto que planteas, Freddy, de lo nacional popular. Yo creo que es sumamente importante aquí trazar y deslindar posiciones de clase. Creo que durante muchos años venía desde el programa que tenía el Internacional Comunista para América Latina, que era un programa etapista que te plantea lo nacional y popular con sectores de la burguesía nacional que sean patriotas, que tengan alguna afinidad antiimperialista. Cuando los hechos nos demuestran, acá en Bolivia no hay una burguesía patriota,
Toda la burguesía está amarrada de pies a cabeza con el capital transnacional. Tienen sus cuentas en el exterior y también su visión de mundo en el exterior. Ahí tengo mucho acuerdo con Freddy el tema de descolonización. Tenemos una burguesía que quisiera vivir en Nueva York, que manda a sus hijos a escuelas donde les enseñen francés, inglés, cualquier idioma, menos las que realmente nacen de esta tierra, y que su aspiración hasta cultural es el modelo estadounidense, europeo, y en ese sentido es una burguesía que no tiene capacidad de proyecto nacional, y eso nos obliga a ¿qué? A plantear, sí, hay tareas democrático burguesas o democrático-populares pendientes, pero pienso yo que más bien con el programa de transición, con la posibilidad de que las clases trabajadoras, campesinas, naciones indígenas originarias, podemos cumplir estas tareas sin necesidad ni de depender, mucho menos de pactar con quienes Álvaro García Linera considera en su modelo de capitalismo andino amazónico, o que el proyecto del MAS luego consideraba como empresarios patriotas. Y los hechos están. Hoy quienes nos hacen hambrear son los mismos que fabrican, o sea, los mismos grandes arroceros, azucareros, carniceros tenían sus delegados en la reunión de Harvard para hablar de ajustes de recortes. Mientras acá nos escasea el dólar, van ¿cuántos? Desde el 2008 ya van 17 años que el Estado subvenciona, es decir, la fuerza de trabajo del sector público subvencionamos a los privados. Y en ese sentido yo creo que el único horizonte es un gobierno, es un proyecto que surja desde abajo, con plena independencia de clase frente a la derecha, frente a las distintas expresiones de burguesía nacional, y por ahí va la salida. Muy bien, muchos temas en la mesa quedaron pendientes. Lastimosamente el tiempo nos está absorbiendo. Freddy, invita al público a que lean el libro de Nathan, esa investigación. Es llegado una doble convocatoria, una doble invitación. Primero, sí, hay que leer el libro, hay que discutir. Y segundo, hay que discutirlo. Porque aseverar una cuestión como esta, de que fue una revolución obrera, y sin embargo no lo dirige quienes proponen esto, la historia no te responde de esa manera. La historia te está respondiendo de otra manera. Y segundo, lo que hoy pasa con la izquierda, y ese es el tema que tenemos que discutir, es cómo hacemos para pasar de esto que se ha convertido en un idealismo abstracto a la praxis política. Este es nuestro gran desafío. Sí, porque podemos discutir, programar teóricamente, van a seguir siendo discusiones teóricas. Para mí, uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra izquierda es no haber sabido interpretar no solamente una lectura abstracta de lo que es la formación económica boliviana, sino no solamente entender desde la economía, sino también entender lo que profundamente significa Bolivia, que no admite una lectura meramente clasista. Y probablemente lo nacional popular sea un intento de respuesta a estos vacíos que esa teoría no ha logrado desentrañar, y por lo tanto la ha llevado a la impotencia política. Muy bien, Nathan, tus últimas palabras de despedida. Gracias. Justo creo que lo que plantea Freddy igual lo expresa Lorgio Orellana en su concepto de clase-etnia, cuando hablamos de cómo hay una burguesía, pero que también va profundamente entrelazado con elementos de dominación colonial. Pienso que hoy es el momento de organizarnos, de discutir en la propia izquierda desde distintas visiones y empezar a discutir cómo vamos a resistir el ajuste que ya se está aplicando en los hechos, cómo nos organizamos para resistir a los intentos de arrebatar los derechos conquistados, cómo nos organizamos además con la esperanza puesta en poder construir una nueva sociedad en la que no haya un puñado de familias que sean dueños del país, en la que el capital transnacional no venga a saquear todos nuestros bienes comunes naturales y nosotros quedemos en las mismas de siempre, sino que construyamos una sociedad realmente distinta. Y en ese sentido nos queda un camino largo, nos quedan debates profundos como izquierda, y también aprender de las experiencias pasadas como izquierda en conjunto. Muy bien.
Como les digo, quedaron muchos temas en la mesa. Tal vez habría que preguntarnos entonces cómo vamos a leer la crisis interna de las izquierdas, si a veces se recuperan. En Argentina, por ejemplo, cómo estamos leyendo la de la izquierda a nivel latinoamericano, de la Via Yala. Pero, muy bien, nos toca despedirnos. Muchas gracias al autor. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Nos despedimos hasta la próxima. Bueno.